Muy buenas noches, querida comunidad. Este es Caminando por Mesoamérica, aquí en su radio KPFK, lunes 7 de abril del 2014. Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador, yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Coseché tomates, piña, plátano, algodón, y en la construcción dejé todo mi sudor para sobrevivir y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Y a mi lindo amor, de lugar en lugar, de país en país, yo me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Soy nicaragüense, centroamericano. Muy buenas noches, querida comunidad. Caminando por Mesoamérica, llegando otra vez a este final de lunes, principio del martes, como siempre, aquí en su radio KPFK, 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM en el norte de San Diego, 99.5 en Raycrest and China Lake, y también a través de nuestro www.kpfk.org para todo el globo terráqueo que nos escucha en el idioma español. Proyecto comunitario en su radio KPFK, miembro y parte principal de Radio Cadena Pacífica, su compañero Carlos Salazar. Carlos Mejía. Estaremos aquí para poder analizar este día de hoy, básicamente cuatro noticias. Una es la elección de presidente de Costa Rica, qué fue lo que dijo y cuál es la visión de personas que son activistas dentro de Costa Rica. Una noticia que viene de Guatemala, otra de Honduras, y para concluir también vamos a tener otra noticia que viene directamente desde el país de Venezuela. Pero para empezar con eso, quisiéramos, Carlos, hablar un poco sobre la elección y el fenómeno de lo que sucedió en Costa Rica. Pero para poder entender eso, vamos a escuchar de primero a la persona que perdió prácticamente en Costa Rica, que es el señor Raya, y él hace un planteamiento muy correcto y muy inusual para escucharlo en la voz de una persona que está perdiendo la candidatura. Adelante. Entendemos con claridad que nuestro pueblo votó por un cambio, que nuestro pueblo votó por un cambio en el partido de gobierno. Y yo he leído esas señales con claridad y con realismo. Y esa es la voluntad del pueblo de Costa Rica que nosotros respetamos. Pero también, por otro lado, tendríamos que decir qué es lo que sucede también por parte de la persona que fue electa, que es el señor Solís,
y que llama la atención porque vamos a sacar una cifra, 1.300.000, es lo que él saca en total, más 300.000 del candidato opositor. Estamos hablando de 1.600.000, o sea que votó el 53% de la población. Y la pregunta es, si será que bajo estas condiciones también Estados Unidos va a empezar a decir que es un país forajido porque hay una mitad de población que lo desconoce. Es interesante esa visión si nos damos cuenta cuando está alrededor del continente esa situación, ¿no crees, Carlos? Claro que sí, pues si analizamos y miramos pues todo el empadronamiento electoral que había en esas elecciones, Carlos, te das cuenta que una minoría prácticamente pues elige un presidente para poder ejercer. El argumento que estás planteando tú con respecto a eso, pues lo podemos hacer comparativo con las acusaciones que se le hacen a otros países con respecto a este tipo de temas, Carlos. Correcto. Pero vamos a darnos cuenta de qué fue lo que dijo el candidato ganador, el señor Solís. El pueblo de Costa Rica, que es sabio, ha recuperado para sí la soberanía de su voluntad y ha depositado en nuestras manos, débiles e imperfectas pero voluntariosas, el mandato para el cambio, y acometeremos ese mandato con respeto, con alegría y con determinación, tal y como lo pensaron nuestros fundadores y nuestras fundadoras, tal y como lo dijo una y otra vez el Partido Acción Ciudadana, hoy al cual se han sumado centenares de miles de costarricenses. Caminaremos por la ruta de la honradez, de la equidad y de la prosperidad para todo el pueblo costarricense. Exactamente. Lo que él plantea realmente pues es lo que se ve esperanzador. Yo creo de que en todos los países, Carlos, no podemos pensar actualmente en un solo país que piense diferente cuando tenemos países de referencia. Eso es algo sobre lo cual yo creo que todos debemos de girar, porque la esperanza y la visión, la lucha cambian las condiciones, ¿no? En cada país, los ejemplos que están en el sur, los ejemplos que están en el Caribe, ya abren los ojos la gente, y desafortunadamente pues somos comunidades que pudiéramos decir que en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, El Salvador realmente pues no la he revisado, el caso de Costa Rica son constituciones, y de Panamá, constituciones bananeras. Exactamente, pues en ese sentido son constituciones que no dejan pasar a veces leyes que serían de beneficio para los pueblos, Carlos. Prácticamente como lo que sucedió, para hacerte referencia, con el golpe de Estado de Honduras, donde le llamaban los puntos, los petros. Los artículos pétreos. Ajá, como que estuvieran escritos en piedra. Y que no se pueden, cambiar. Prácticamente, ellos lo llaman así porque son artículos que le benefician a los grupos de poder, a las oligarquías que han ejercido el poder durante siglos en nuestros países, Carlos. Y prácticamente, pues, te quiero señalar una cosa, que siempre que se asume la dirección del poder al comienzo, pues, se hacen muchas promesas que a veces son incumplidas. Y si miramos los índices de crecimiento económico en los países del área, prácticamente desde que supuestamente, entre comillas, retornó la democracia, por ejemplo, a los países centroamericanos, estamos hablando de hace 30 años, prácticamente no han habido índices de crecimiento económico. Un endeudamiento voraz, donde realmente los países se han endeudado últimamente hasta la coronilla, con deudas impagables, donde viene el Banco Mundial y aplica medidas económicas que apretan los bolsillos y realmente el hambre de los pueblos centroamericanos, Carlos, y de otros países del mundo. Ya, volvemos en un momento, vamos a un pequeño intercambio musical.
el bello amanecer que besa la serranía, destellos de lozanía en cuerpo de una mujer. El místico rosicler en la hora matutina y el rocío que camina por el vientre de mi agro, cual parte de este milagro, soy la canción campesina. Y ya de vuelta aquí en su programa Caminando por Mesoamérica, vamos a seguir analizando la situación de Costa Rica, porque, Carlos, tú mencionaste algo muy importante, y es la metamorfosis económica de nuestros países, ¿no? Que después de, en unos casos 30, en otros 25, en otros 22 años del juego de la democracia, y estamos más hundidos y desesperanzados, porque yo voy a hacer una memoria, y me recuerdo que todavía en el año 1976, 77, en Guatemala el dólar estaba a un quetzal, era paritario. Incluso habían ocasiones que el dólar llegaba a costar hasta 96, 93 centavos de quetzal. En a duras penas, que iban a ser 30, 35 años, se derrumbó completamente la economía. Y tenemos una noticia para tocar ese tema, pero regresando a la situación, ¿no? Lo difícil que ha sido para los pueblos el creer. Y en ese sentido, pues hay un personaje, tenemos un extracto de unas noticias de Telesur, en donde se le hace la entrevista a la socióloga Rocío Alfaro y también activista del Frente Amplio. Y ella, pues, se le hacen varias preguntas, ¿va? Y una de ellas es cómo se puede interpretar estas votaciones. Bueno, creo que lo más evidente sería la necesidad de un cambio, pero fundamentalmente un cambio en términos de la corrupción. Digamos, lo que ha movilizado más en este momento a la población para votar contra Liberación Nacional, que no se engañen con el nombre, ¿verdad?, porque hace referencia tal vez a otros partidos en otros lados del mundo. Liberación Nacional hace referencia a un partido de izquierda. En el caso de Costa Rica no es así, es el partido que, como usted señala, inicia los programas de ajuste estructural y el ingreso del país al neoliberalismo. ¿Y por qué digo la corrupción? Bueno, porque tal vez en la negligencia de la administración y en el robo, digamos, abierto de los recursos estatales es donde se ha visibilizado más esta desprotección que causa el neoliberalismo en el Estado y su efecto sobre la población, su efecto más directo en la vida de la gente. También se le preguntó si podía esperarse algún tipo de cambio con la llegada del señor Luis Solís al gobierno. Bueno, primero tendríamos que aclarar que realmente él no llega del todo al poder, porque el Partido de Acción Ciudadana con el que llega tiene una minoría dentro de la Asamblea Legislativa, entonces allá hay una dificultad importante. Por otro lado, ¿qué expectativas se puede tener? Alguna gente realmente ha olvidado el pasado liberacionista de Luis Guillermo Solís, entonces tiene la expectativa de que realmente sea un cuadro político desligado de lo que ha sido el bipartidismo que nos ha venido gobernando por más de 30 años. Y ahora bien, dentro del Partido de Acción Ciudadana no podemos obviar que hay una cantidad de población que ha estado descontenta y que también se ha movilizado en organizaciones sociales, que sí desea, digamos, un giro. Tal vez él no se ha comprometido a un giro en contra del neoliberalismo tal cual, pero sí un giro en una administración más eficiente, en una administración más honesta. Y la expectativa realmente es esa. Yo, si bien Luis Guillermo Solís y la Acción Ciudadana no representa un partido de izquierda, creo que la población sí está señalando que no quiere seguir en la misma línea de este bipartidismo, que es como un monstruo con dos cabezas, es más o menos la misma cosa, y no quiere seguir sintiendo los efectos de las políticas que están orientadas a favorecer a las grandes transnacionales.
no necesariamente tal vez toda la gente tiene una comprensión de cómo se llama esa política, pero sí hay un intento por higienizar prácticamente la política, por sanearla, y en este caso pues la opción se planteó entre el representante de Liberación Nacional, que también se postuló como un cambio dentro de su partido, lo que posiblemente le costó esta debacle, porque internamente Liberación también está rota, digamos, hay una cantidad importante de pugnas, y por otro lado una Acción Ciudadana que vino a ser pues quien canalizó el descontento, dado que la izquierda no lo logró canalizar por una campaña pues inédita también en Costa Rica de miedo, de terrorismo hacia los trabajadores y hacia la población, con respecto a la llegada de un partido, de una izquierda totalitaria, y bueno, todo este discurso de temor que no lo veíamos desde la guerra. Al finalizar esta respuesta, también se le hizo la pregunta de cuáles serían los efectos que tendría la bancada del Frente Amplio, porque ellos obtuvieron un espacio, varias curules más, y que pasan a jugar una fuerza importante dentro del Congreso, y nos respondió de la siguiente manera. Pues aparentemente esa sería la necesidad que tendría Luis Guillermo para poder gobernar. La última vez que la izquierda en Costa Rica tuvo tantos diputados hubo una guerra civil. O sea, siempre ha sido, digamos, una izquierda que socialmente se expresa en movimientos, en capacidad de movimiento popular, pero políticamente siempre se ha generado mucho temor. En esta ocasión, de hecho, la izquierda pasó de estar un par de semanas antes de las elecciones en primer lugar a pasar al tercero por este movimiento en el que coincidieron todos los partidos de derecha, incluido el PAC, incluido el partido de Luis Guillermo Solís. Ahora bien, para esta segunda ronda se apuntaba a la posibilidad de hacer una alianza con el sector de izquierda, para que fuera una alianza de centro-izquierda, para poder, digamos, asegurar un triunfo electoral. El PAC no optó por esto, de hecho dejó muy claro que no quiere acercamiento con la izquierda. Tendremos que ver ahora, cuando ya se enfrenten a la Asamblea Legislativa, que está tan fragmentada, pues si va a optar por cogobernar con Liberación Nacional, hacer pactos con Liberación Nacional, o por el contrario, optar por los sectores populares representados en el frente. Pues como ustedes están escuchando, hay realmente pues se espera, si no es un acuerdo o un gobierno de coalición, van a haber serios problemas dentro de lo que es la legislatura y también el poder legislativo ejecutivo de Costa Rica, ¿no crees? Claro que sí, pues hay que recordar quién fue el que incluyó a Costa Rica en la cuestión del Tratado de Libre Comercio, pues, y que prácticamente el bienestar del pueblo costarricense ha venido en decadencia a partir de la inclusión de Costa Rica como país en los tratados de libre comercio. Hay que recordar, Carlos, que al principio, cuando se promovieron los tratados de libre comercio hacia nuestros países y los países del tercer mundo, se hablaba de un beneficio a las poblaciones, a los trabajadores de nuestros países, lo cual pues ha sido una vil mentira, donde realmente pues el campo ha sido abandonado en nuestros países y que prácticamente todos los productos de primera necesidad entran desde el extranjero y prácticamente estos países no están produciendo absolutamente nada, Carlos. Ahí quiero hacer un paréntesis porque tú acabas de mencionar algo muy importante, la necesidad de hacer algo contra los tratados de libre comercio, ¿no? Y para todos no es innegable que la virtud y lo que dejó trazado el comandante Hugo Chávez fue exactamente la derrota del ALCA. Enfrentó al Tratado de Libre Comercio de las Américas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estos países, en el caso de Centroamérica, México y ahorita parte del Pacífico, que sería Chile, Perú, Colombia, que tienen acuerdos comerciales de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué pueden hacer? Si realmente no han logrado derrotar la debilidad que tienen nuestros países. Pero respecto a eso,
en Costa Rica también se dio un fenómeno que se ha repetido en casi todos los países de nuestro istmo, Carlos, y es el abstencionismo. Y respecto a eso, la socióloga Rocío Alfaro nos dijo... Sí, bueno, hay un proceso que se viene acumulando de falta de legitimidad de los procesos electorales. Hay un descontento, hay una desesperanza también, una falta de confianza en cómo se da el proceso, y también el que la disputa final fuera entre partidos que tienen orígenes comunes. Eso no dejó también de alejar a una población, no digo que a toda, por supuesto, pero un sector de esa población no votante no se sintió representada por ninguna de las dos opciones. La falta de legitimidad sí es un problema, digamos, más serio, incluso se viene profundizando a partir de lo que fue una lucha que se expresó en un referéndum al respecto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en los que casi la mitad de la población, solo por un 0.5%, no fue la mitad de la población, se expresó por el no, por no confirmar este Tratado de Libre Comercio, y siente esa población que hubo un fraude. Esto ha venido repercutiendo, digamos, en esa sensibilidad que hay en Costa Rica de garantizar la democracia por la vía electoral. Pues realmente ha habido, digamos, un paso atrás respecto de esa confianza, y eso se expresa en este aumento del abstencionismo. Y para poder darle y matizar exactamente lo que estamos hablando y por qué es que hablamos de la región, Carlos, hay una nota que yo quisiera leer y dice: fin de la zafra, aumenta pobreza en Cubulco. Es una población del nororiente de Guatemala. Y la nota dice: uno de los departamentos que más mano de obra proporciona a las fincas de corte de caña de azúcar es Baja Verapaz. Pero cuando concluye la zafra en el cono sur, familias completas de Cubulco regresan y se unen a sus familiares, ¿no? Según el último estudio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la economía de Cubulco depende en un 95% del gobierno central, porque sus ingresos no permiten generar mucha mano de obra para el lugar, lo que se refleja en el Plan de Desarrollo Municipal elaborado en el 2010. El Plan de Desarrollo del 2011 a 2025 indica que este municipio tiene una de las tasas más altas de pobreza, con un 79.59%, y además tiene un 38.70% de extrema pobreza, siendo las comunidades las más afectadas porque representan el 82% de la población, de la cual el 75.46% es indígena. O sea, ¿en dónde está el Tratado de Libre Comercio si estamos viendo que prácticamente siguen siendo sometidos a un latifundio? Porque definitivamente ellos únicamente les sirven al amo una temporada y después tienen que regresar a las tierras que no tienen tanto beneficio como las tiene la del oligarca. Y eso es muy importante que nosotros lo veamos. Yo no sé hasta dónde es de que nosotros vamos a poder seguir pensando de que los tratados de libre comercio son lo más lógico que puede existir, ¿no? Pero en contraparte a todo esto, habría que hablar, por ejemplo, en Honduras, Carlos, el arresto a 2 pilotos estadounidenses que abandonaron el jet en Roatán, una de las islas de Honduras. ¿Tú sabes algo de eso? Claro que sí, pues hay que recordar que Centroamérica y principalmente Honduras se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico realmente de drogas, y que prácticamente pues los gobiernos hondureños se han convertido en estados fallidos, infiltrados por el narcotráfico. Incluso en la legislatura, funcionarios, la policía y parte del ejército también, Carlos, han estado colaborando y accionando en torno a esta situación con la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado. Pues de todos es sabido que en Honduras están aterrizando desde hace muchos años los aviones cargados con la droga, y ahí los descargan, Carlos, con el beneplácito de las mismas autoridades. Y hay que decirlo así prácticamente, porque prácticamente casi nadie se ha castigado respecto a eso. Quiero recordarte que creo que si no fue hasta el año pasado, hubo un avión que fue derribado que venía cargado de droga desde Colombia. ¿Y tú sabes quiénes venían piloteando ese avión, Carlos? No, para nada. Eran 2 agentes de la DEA.
prácticamente, que venían piloteando ese avión cargado de estupefacientes que venía hacia Honduras. Bueno, pero son los llamados undercover, ¿no? Supuestamente, y es terrible ver la tragedia del pueblo hondureño que ha generado este tipo de situaciones prácticamente en torno a esta situación que es una calamidad. Los asesinatos a diario, el lavado de activos en los mismos bancos de Honduras, donde realmente se ha puesto de manifiesto al descubierto en denuncias, y que realmente las autoridades saben quiénes son, y que realmente la inteligencia también sabe quiénes son, y cómo se lava el dinero del narcotráfico en los países centroamericanos. Exacto, pero es difícil realmente poder concluir en una noticia focalizada, cuando definitivamente tenemos como le dijéramos, está diseminado toda la problemática dentro del mismo istmo, incluso del sur de México hasta el norte de Colombia y pasando para allá todavía mucho más. Y el problema es, ¿de qué nos sirve nosotros estar jugando a la democracia si realmente lo que está definiendo las elecciones presidenciales en muchos de nuestros países es un porcentaje que va del 30% para abajo? Porque hay lugares en donde, por ejemplo, en Honduras, el presidente Lobo decía, tuvo la mayoría de votos, pero no dijeron de que había votado únicamente el 28-29% de la población apta para votar, ¿no? Prácticamente es una democracia viciada en torno a los intereses de los mismos grupos oligárquicos en el poder y a los intereses de las transnacionales, de las grandes corporaciones. No es una democracia inclusiva ni participativa de parte de los pueblos en torno a la toma de decisiones en nuestros países, Carlos. Correcto, y bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa y sinceramente pues nuestra intención es llevar esa semilla, esa información que muchas veces no la ponemos junta para poder entender qué es la dinámica que se está viviendo alrededor. Uno de los grandes errores que hemos cometido como comunicadores sociales muchas veces es únicamente focalizarnos y estar vigentes únicamente en una área, en una visión, en un proceso. Y eso ha hecho que muchas veces se pierda la idea y la lucha en otras direcciones. El miércoles, durante el programa de Noticiero Pacífica, vamos a estar hablando un poco sobre la cuestión de migración y esperamos que ustedes nos pongan un poquito de atención ahí, porque realmente vamos a estar tocando puntos bastante álgidos en el proceso de migración y la participación de los migrantes. Se despide de ustedes, Carlos Salazar. Carlos Mejía. Gracias por dejarnos entrar ahí donde todo cambio social es posible. Ese es su hogar. Hasta la próxima. Los dejamos con Roy Hollywood y Something Happened aquí en su radio KPFK. Pasen feliz noche. Soy el mensaje de amor, el eco de las montañas que nace de las entrañas profundas de mi creador. Exhaló de mi interior un grito que se combina con la brisa fresca y fina, hija de la madrugada, al recibir la alborada, soy la canción campesina. Caminando por Mesoamérica, caminando por Mesoamérica, caminando por Mesoamérica, caminando por Mesoamérica. Soy el bello amanecer que besa la serranía, destellos de lozanía en cuerpo de una mujer. El místico rosicler en la hora matutina y el rocío que camina por el vientre de mi agro, cual parte de este milagro, soy la canción campesina.
Soy hermana de la flora y la fauna de mis lares, melodías y cantares de la patria que se adora. Soy cual la cuerda sonora o trino de golondrina con ternura femenina y el destino que me espera de pie frente a mi bandera. Soy la canción campesina. Soy la trova borincana que ilustra en cada mensaje las fibras de mi linaje y mi idiosincrasia hispana. Con rasgos de la africana, raíces de la taína, piel cobriza de guanina y estirpe de agua y pana, abrazada al mar y andá. Soy la canción campesina.